El día de hoy vamos a continuar con esta serie que comenzamos el domingo pasado sobre las bienaventuranzas. Si ustedes recuerdan, eh, habíamos comenzado a hablar de este capítulo 5, los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Se refieren probablemente a la predicación más importante del ministerio de Jesús. Esa predicación que se conoce como el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña, es probablemente una de las predicaciones más importantes de Jesús y es a la que el Evangelio de Mateo le dedica estos 3 capítulos. ¿Por qué digo que es probablemente de las más importantes? Porque si tú y yo solamente tuviésemos, si en algún momento alguien te dijese, oye, arráncate unas hojas de la Biblia y eso es todo lo que vas a poder tener, yo te recomendaría que arrancaras estas 3 hojas. ¿Sabes? Porque este sermón de parte de Jesús básicamente describe cómo tú y yo tenemos que vivir en los diferentes ámbitos de la vida. Uno de los errores que cometemos mucho los seres humanos es que pensamos que hay una vida espiritual, una vida familiar, una vida laboral y tratamos de no mezclarlas. Hace poco un joven se acercó conmigo y me dijo, oye, yo quiero preguntarte, yo sé que tú das estudios y yo quisiera preguntarte, ¿cómo debe ser el balance? ¿No? Y dije, no te entiendo. Sí, el balance entre la vida espiritual y la vida laboral. Y dije, pues tengo una mala noticia, no hay balance. ¿Cómo? No, no hay balance. Si tú lo que pretendes es que yo te diga que de las 8 a las 5 te tienes que comportar como un trabajador, un empresario, lo que sea, de las 5 a las 7, entonces sí, eres un hombre de familia, y luego de las 7 a las 9, como tienes un estudio de la Biblia, entonces, pues yo no creo que la vida sea de esta manera. Más bien, lo que Dios quiere es que tú y yo podamos reflejar nuestra vida espiritual en todos los ámbitos de nuestra vida y que la vida espiritual se refleje en la forma en la que tú te conduces con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, en tu trabajo, en tu negocio o en el lugar donde Dios te ha puesto. Tú no puedes vivir con principios diferentes. Hace tiempo escuchaba una persona que decía, bueno, es que hay que aislar los negocios de la vida espiritual. Y decía, bueno, tienes razón, por eso tus negocios no tienen nada espirituales, ¿verdad? Sabes, los principios de la escritura fueron escritos para que tú y yo podamos de esta manera guiar todos los ámbitos de nuestra vida a través de estos principios. El Sermón del Monte es tremendamente importante porque habla de muchos ámbitos de la vida. Habla de muchas formas en las que tú y yo debemos aprender a conducirnos. Pero en la Biblia siempre Dios coloca las cosas con el orden correcto. Y el Sermón de la Montaña no empieza con estos consejos o con estos principios, sino que comienza con algo que tú y yo llamamos las bienaventuranzas. ¿Por qué comienza con las bienaventuranzas? La palabra bienaventurado básicamente significa feliz, bendecido, y esa es la forma en la que Dios quiere que tú y yo vivamos. Si tú te has acostumbrado a vivir una vida normal, eso no es la verdad del Evangelio. Si tú te has acostumbrado a vivir una vida como la que vive cualquier persona, eso no es lo que enseña el Evangelio. Cuando tú y yo invitamos a Cristo a nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, somos llamados a vivir una vida sobrenatural. ¿A qué me refiero con una vida sobrenatural? En forma natural, por ejemplo, tú y yo tenemos ciertos defectos. Una vida sobrenatural implica que tú le puedes pedir a Dios que te dé victoria y transforme esos defectos. Por ejemplo, que pase por encima de las limitaciones que humanamente tú y yo tenemos, que transforme el corazón de personas, por ejemplo, cuando tú y yo jamás podríamos hacer algo así. Así es que es por eso que somos llamados a vivir esta vida completamente sobrenatural, en la cual lo imposible se convierte en posible. Muchas veces tú y yo racionalizamos demasiado las cosas y este es el motivo por el cual tú y yo no le pedimos a Dios que haga o deshaga esto o aquello. Hay veces que decimos, no Dios, ¿cómo te va a pedir esto si esto no es posible? Bueno, eso no es posible para ti, ¿cierto? Pero tú y yo encontramos en la Escritura cómo Dios ha respondido a oraciones que parecían absolutamente imposibles, pero que sin embargo se convirtieron en una realidad porque el poder de Dios así lo hizo. Hubo un momento en la historia en la cual un hombre clamó simplemente porque el día se detuviera. Y tú puedes decir, esto no es posible. A ver, vamos a llamar a los físicos. No, no, esto no es posible porque para que el tiempo se detenga tendría que detenerse la Tierra y esto no puede pasar porque la gravedad... Francamente no sé explicarte cómo sucedió. Lo único que sé es que Dios lo hizo posible. Hoy en día, cuando tú y yo tenemos nuestros años normales, tenemos años, están afectados por el resultado de esa oración, por ejemplo, ¿no? Y todo esto simplemente es porque Dios puede hacer lo que tú y yo no podemos hacer.
Hace algún tiempo en un viaje vi una frase en un muro que me llamó mucho la atención. Decía, si puedes soñarlo, podemos hacerlo. Yo dije, voy a soñar que el mundo es feliz. A ver, háganlo. Sería muy interesante verlo, ¿verdad? La verdad es que era un eslogan publicitario más que otra cosa, pero en realidad tú y yo sabemos que hay muchas cosas que nosotros no podemos hacer, que los seres humanos no podemos hacer, pero Dios sí puede convertirlas en una realidad. No creas que era una broma lo del eslogan. La realidad es que probablemente lo más difícil que tú y yo podemos tratar de hacer es ser felices. Porque la realidad es que nuestra propia naturaleza, nuestros prejuicios, nuestra manera de pensar, hace todo lo posible porque seamos infelices. Es más, todos los días nosotros complicamos una vida que no debería ser tan difícil como la que a veces nosotros mismos nos generamos. Pero nos la volvemos muy complicada porque somos así de complicados. Y porque de verdad nos hemos ido programando poco a poco para ser infelices. Por eso es extraordinario, porque la primera parte del Sermón del Monte simplemente habla de las bienaventuranzas, es decir, un espacio donde Jesús nos enseña cómo ser felices. ¿Cómo? ¿Sí? Un espacio donde Dios te enseña cómo ser feliz y cómo, siendo feliz, poder ser ampliamente bendecido en tu vida. En alguna ocasión tal vez llegaste a pensar en tu vida que el entregarle tu vida a Jesús iba a hacer que tu vida fuera monótona, aburrida, limitada, y esto solamente corresponde a lo que alguien más te dijo, o corresponde a una idea completamente equivocada. Jesús dijo que Él había venido para darnos una vida y una vida abundante. Y Dios quiere darnos una vida abundante. Dios quiere darnos una vida feliz. Esto no quiere decir que no pasemos por problemas, por dificultades, por pruebas, por supuesto, pero quiere que tú y yo podamos vivir felices, disfrutando de el gozo y la paz por los que Él pagó en la cruz del Calvario. Así es que no hay ningún pretexto para que tú y yo no vivamos con gozo, con paz, no vivamos felices. Esta parte de las bienaventuranzas es extraordinaria, porque nos enseña cómo debemos vivir para ser felices y que Él nos pueda bendecir tan abundantemente como quiere. Pero cuando empezamos con las bienaventuranzas, nos empezamos a encontrar con que hay ciertos valores que están contenidos en estos versículos que son contrarios a los valores con los que normalmente nosotros regimos nuestra vida. Sí, efectivamente, tú vas a encontrar en la Biblia muchas veces ciertos contravalores, es decir, valores que van a ir en contra de los valores normales. Déjame te explico uno. Perdonar. ¿Quién de ustedes está de acuerdo con que hay que perdonar? Ok, estamos todos de acuerdo, ¿no? Básicamente estamos todos de acuerdo, hay que perdonar. Si tú y yo saliéramos a la calle en este momento y hiciéramos una encuesta con la gente, le dijéramos, oye, ¿tú crees que hay que perdonar? Todo el mundo diría, sí, 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 claro, hay que perdonar. Ok, segunda pregunta, ¿ya has perdonado? No, ok. Si hay que perdonar, ¿por qué no perdonas? Ah, no, porque espérame. Yo perdono, pero no me olvido, ¿no? O sea, sí perdono lo que me hicieron, pero esa me la van a pagar. Yo la voy a recordar. Es un instinto de protección, te diría mucha gente. Bueno, entonces quiere decir que ese valor del perdón, es un valor en el que la gente cree, pero que no vive. ¿Sabes qué sucede cuando Dios nos enseña en la Biblia? Tú tienes que perdonar, y esto significa olvidar y amar a aquel que te dañó aún más de lo que lo amabas antes. Esto es un valor contrario a la forma en la que nos enseñan a vivir, ¿verdad que sí? O en la que tú y yo aprendemos a manejar nuestra vida. Estos contravalores son difíciles a veces de aceptar simplemente porque van en contra de la forma en la que tú y yo hemos vivido siempre. Y entonces es todo un acto de confianza de tu parte el hacer lo que Dios te dice. Eso es lo que la Biblia llama fe. La fe es simplemente un acto de confianza en el que tú le crees a Dios lo que te está diciendo, a pesar de que tu instinto natural, a pesar de que tu educación, tu formación y tu deformación también, te dicen lo contrario. La semana pasada hablamos de esta primera bienaventuranza, que dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Y estuvimos hablando de lo que significa la humildad. Quiero decirte que este tema de la humildad es un poco complicado, no por la humildad, sino por el problema que tú y yo tenemos que se llama orgullo. Y el orgullo es una de las características más importantes del ser humano, ¿no? Si tú en este momento me dices, yo no tengo orgullo para nada,
Me va a costar un poco creértelo, pero solamente sería una manifestación de que efectivamente hay un poco más de orgullo del que reconoces. La realidad es que el orgullo es algo que afecta profundamente nuestra vida y afecta profundamente la capacidad de Dios para poder bendecir nuestra vida. Porque mientras tú sigas pensando que tú dependes de ti mismo, que tú puedes lograr las cosas por ti mismo, que tú simplemente vas a hacer aquellas cosas que tienes que hacer, que empiezas a sentirte a través de ellas que eres superior a los demás, ¿sabes qué va a suceder? Vas a limitar a Dios en su capacidad de bendecir tu vida. No es ninguna casualidad que la primera de las bienaventuranzas habla de la humildad, porque si tú y yo no vivimos con humildad, todos los demás principios no los vamos a vivir. Pero cuando Dios te diga, mira, tienes que hacer esto, no, yo ya puedo. Hablamos de aquella entrevista con el joven rico, ¿recuerdan? Era un joven rico no solamente porque tenía dinero, pero era un joven rico o que se sentía rico espiritualmente. Y cuando Jesús le dijo, tienes los mandamientos, vive en ellos. Él le dijo, no, yo los mandamientos yo los he vivido desde mi más tierna juventud, ¿no? La realidad es que no es así. La Biblia contiene 352 mandamientos, pero tú y yo no podemos cumplir ni siquiera el primero. El primero es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ninguno de nosotros cumple ese mandamiento. Si tienes alguna duda, te digo el segundo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si crees que cumpliste el primero, estoy seguro que sabes que no cumpliste el segundo. ¿Verdad? Bueno, entonces, ¿cómo es que este joven decía, pero yo he cumplido todos desde que era muy joven? Porque su orgullo no le permitía ver su falta de espiritualidad y su problema real. No se lo permitía. ¿Sabes qué pasa contigo y conmigo muchas veces? El orgullo no nos deja ver cómo somos. ¿Y sabes qué? Nos asomamos al espejo y en lugar de vernos con el pelo negro como el mío, bueno, como era el mío antes de las canas, nos empezamos a ver de otra manera. Y empezamos a tratar de mostrarnos a los demás y a nosotros mismos como no somos. Y al actuar de esta manera, tú y yo no recurrimos a Dios para que transforme las áreas que nosotros pensamos que están bien, aunque no lo estén. Y este joven que sentía que tenía toda su vida bien, este joven que sentía que todo lo tenía bien y que Jesús tenía que estar honrado por seguirle. Hace un rato cuando Pati contaba esto, por eso me reía, porque yo decía, es que justamente le exhibió a esta muchacha de la misma manera que Jesús al joven rico, ¿verdad? Porque cuando el joven rico empieza a hablar con Jesús, Jesús simplemente le dice, ok, si tú has cumplido todo, si efectivamente me amas, como dice el primer mandamiento, más que a nada, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, entonces no tendrás ningún problema en dejar tu vida atrás para seguirme. Así es que ve y anda y vende todo lo que tienes y ven y sígueme. ¿Y sabes qué pasó? El joven se puso muy triste. No, o sea, la verdad es que yo no estoy dispuesto a vender todo lo que tengo. Entonces no cumplía ni siquiera el primer mandamiento, ¿verdad? ¿Verdad? Él pensaba que le estaba haciendo un favor a Jesús por seguirle. ¿No? Por eso me acordé y me reí cuando lo contaste. Porque él pensaba que le estaba haciendo un favor a Jesús. ¿Sabes qué es lo que pasa? Muchas veces tú y yo pensamos que le estamos haciendo un favor a Dios, sirviéndole. Que le estamos haciendo un favor a Dios portándonos bien. Señor, está bien. No, ok, no voy a pecar. ¿No? Te voy a hacer el favor de no pecar. No te confundas. No le estás haciendo ningún favor a Dios. Lo que tú estás haciendo simplemente es, al aplicar estos principios, al creerle a Dios, lo que tú estás haciendo es permitirle a Dios que pueda bendecir tu vida, que pueda rescatar tu vida de los efectos que el pecado podría producir en ella. Así es que estás completamente confundido, ¿cierto? Bueno, por eso es tan importante que tú y yo vivamos en esta humildad de la que estuvimos hablando. Cuando una persona, dice la Escritura, se siente pobre en espíritu, o sea, todos lo somos, pero lo reconoce o se siente, dice, entonces vas a heredar el reino de los cielos. Es extraordinario. Cuando tú tienes la humildad para decir, Señor, he pecado, he pervertido lo recto, no me he aprovechado, tengo que confiar en lo que tú hiciste en la cruz y apropias su sacrificio, en ese momento, ¿sabes qué sucede? Eres salvado, eres perdonado, eres redimido. Y entonces, literalmente, el reino de los cielos se abre para ti. Pero además, cuando tú y yo todos los días le permitimos a Dios en humildad que transforme nuestra vida y que trabaje en ella, tú y yo podemos disfrutar desde hoy el reino de los cielos
en nuestra vida diaria. Tú y yo podemos literalmente disfrutar el cielo en la tierra cuando empezamos a permitirle a Dios que trabaje en nuestras vidas. Esto es algo realmente extraordinario. El día de hoy vamos a continuar con esta segunda bienaventuranza y te va a llamar mucho la atención. Es una bienaventuranza muy corta. Simplemente dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El domingo pasado hablábamos de cuántas veces se ha malinterpretado este tema de los pobres en espíritu y si tienen dinero, si no tienen dinero. Pareciera que tiene que ver con el dinero y no tiene nada que ver con el dinero, ¿cierto? El día de hoy vamos a entrar a otra bienaventuranza que muchas veces ha sido muy malinterpretada. Muchas veces, sobre todo en el ámbito religioso, la gente dice, ya ves, la gente que le va muy mal y que llora todo el día y que tiene muchísimos problemas, a ese le va a ir muy bien en el cielo. No te confundas, no es así. La realidad es que Dios más bien quiere que tú y yo podamos vivir una vida abundante. Y ahorita vamos a ver a qué se refiere con esto, que también es un contravalor. Pero lo que Dios quiere es que tú y yo podamos disfrutar de la vida completamente. Ajá. No que vivamos permanentemente solamente en las tristezas de la misma vida. La tristeza y la alegría son emociones. Habrá veces que estés alegre y habrá veces que estés triste. Me encantaría que siempre estuvieran alegres, pero esto no es posible. Habrá momentos en los que ustedes tengan ciertos eventos que les van a producir tristeza, la pérdida de un familiar, la pérdida de un amigo, algunas situaciones en la vida que literalmente generan una tristeza en forma natural. Ahora, lo que es muy importante es cómo tú y yo reaccionamos cuando estamos contentos y cómo tú y yo reaccionamos cuando estamos tristes. Y hoy vamos a entender cómo hay veces que algunas situaciones deberían producir una tristeza en nosotros que es mencionada dentro de esta bienaventuranza. El primer tema del que te quiero hablar hoy es un problema que enfrentamos cada día más en nuestra sociedad. ¿Sabes cuál se llama? Indiferencia. Los seres humanos nos hemos vuelto profundamente indiferentes. Espero que no te suceda, pero si en uno de estos días caminando por la calle te tuerces el tobillo y te sientas en una banqueta, difícilmente alguien te va a preguntar qué te pasó o si necesitas ayuda. Esta es la realidad. El mes de noviembre mi esposa y yo sufrimos un asalto. Aunque esta semana escuché una declaración que no hay asaltos en la Ciudad de México, pero nosotros rompimos la estadística y fuimos asaltados, ¿no? Y entonces me llamó mucho la atención porque estábamos en el auto y estábamos rodeados de coches. Nadie se podía mover, por eso nos asaltaron ahí, ¿verdad? Entonces una vez que nos asaltan, los jóvenes que nos asaltaron salieron huyendo. Entonces yo me bajé del coche para ver primero pues, se había roto el vidrio y una serie de cosas, y también para ver, bueno, pues si ya se habían ido lejos, en fin. Entonces cuando me bajé del coche, el coche que estaba a mi lado tenía la ventana a la mitad. Cuando vieron que bajaron, subió la ventana. No me confundieron con el asaltante, o sea, yo no traía un arma, o sea, no era, ¿verdad? ¿Sabes qué me llamó mucho la atención la reacción? No, perdóname. No quería involucrarse en el tema, no quería ayudar, no quería involucrarse en el tema. ¿Sabes qué me llamó la atención? Gracias a Dios no necesitábamos en este momento de ayuda, porque además los chicos salieron corriendo y al final que no se llevaron casi nada, dejaron los teléfonos, en fin. No había un problema real, pero lo que me llamó la atención fue la dureza del corazón de las personas que estaban a mi alrededor. Esta persona subió el vidrio, pero las demás no lo bajaron. No lo subieron porque ya estaba arriba, ¿no? Entonces, pero no lo bajaron. ¿Sabes? Me llama la atención, pero esta es una característica de nuestra sociedad hoy en día. Somos indiferentes y somos muy insensibles a las cosas. Si yo te digo que este fin de semana murieron X número de personas en algún lugar, me vas a decir, ok, ¿y de qué otra cosa vas a hablar hoy? No te va a importar demasiado. Nos hemos insensibilizado muchísimo. Y esto muchas veces nos afecta en otros ámbitos. Claro, no nos insensibilizamos con lo que nos afecta a nosotros, ¿verdad? Eso no, eso nos afecta y esperaremos que todo el mundo también se duela con nosotros, ¿verdad? Y esperaremos que todo el mundo se preocupe por nosotros. Y si tú tienes un problema y tus amigos no te llaman, pues inmediatamente dices, qué malos amigos que no se preocuparon por mí, ¿verdad? Cuando sabían que estaba en una muy fuerte situación, aunque yo tampoco les hablo a ellos cuando están en otra igual. Pero ellos debieron haberme llamado a mí, ¿por qué no lo hicieron, verdad? Bueno, todo esto, ¿no?, solamente muestra esta insensibilidad que tú y yo hemos ido poco a poco acumulando. ¿Por qué la Biblia dice, bienaventurados los que lloran? Déjame explicarte una cosa. La realidad es que hay muchas cosas que a ti y a mí nos deberían hacer llorar.
una de las muchas cosas a las que nos hemos vuelto insensibles es al pecado. Hoy en día llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno. Hoy en día vemos el pecado como un pequeño error, no como una ofensa a Dios, que es lo que es. Hoy tú y yo justificamos el pecado poniéndole colores a las mentiras. Hoy tú y yo justificamos el pecado considerándolo desviaciones o diferentes opciones o diferentes cosas. La realidad es que nos estamos engañando. Y lo que sí está sucediendo es que ya no tenemos dolor por el pecado. Esto es muy grave desde el punto de vista de un creyente, porque si a ti no te duele pecar, lo harás una y otra vez, sin que te provoque ningún dolor. Déjame te explico una palabra que en la Biblia tiene un significado un poco diferente del que tú y yo usamos normalmente. Si yo te digo, descríbeme la palabra maldad, ¿qué dirían? A ver, ayúdenme. ¿Qué es la maldad? La ausencia de bien. ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué más? ¿A alguien más se le ocurre otra definición de maldad? Acostumbrarte a hacer el mal. ¿Sabes qué es lo que dice la Biblia? La maldad es la actitud de insensibilidad ante el pecado. Déjame te explico de qué se trata. Lo que nos pasa muchas veces es que tú y yo, por ejemplo, cometemos un pecado. ¿Tú te acuerdas de tu primera mentira? A ver, los más jóvenes, a ver, no se acuerdan. Bueno, normalmente cuando tú mentiste por primera vez te sentiste muy mal. Oye, híjole, acabo de decir una mentira, ¿no? Cuando dijiste la segunda y después empezaste a hacerlo sin ningún problema. Y la mentira se empezó a convertir en parte normal de la vida. Y empezaste a mentir, dile que no estoy, ya es algo normal. Recuerdo que cuando empecé a trabajar, un día me dijo mi jefe, le habló a alguien y me dijo, dile que no estoy. Y le dije, pero es que sí estás. Se quedó así como diciendo, ¿cómo? Estoy como sorprendido, ¿qué más da si estoy? No, como que... Y luego me dijo, oye, qué pena contigo, la verdad es que tienes razón, estaba yo mintiendo, ¿verdad? Era como, qué sorpresa, dije una mentira, ¿cómo? ¿Sabes? Nos hemos acostumbrado. Y vivimos en un mundo que se ha acostumbrado tanto al mal que ya no tiene ninguna importancia, ¿verdad? Es más, después de la tercera mentira, o la cuarta o la quinta, empezaste a justificarla. Fue una mentira piadosa, dijiste. Las mentiras no pueden ser piadosas, no pueden ser, ¿no? Bueno, pero tú empezaste a justificarlo y eso es lo que la Biblia llama maldad. Esa es la maldad. Cuando ya no solamente no te importa, no te afecta, sino que además incluso empiezas a justificar lo que está mal, incluso empiezas a pensar que está bien. Por eso dice la Biblia, hay de aquel que dice a lo bueno malo y a lo malo bueno. Porque se distorsionó tu mente, se distorsionó tu corazón. Eso es lo que se llama maldad. Ahora ya sabes por qué vivimos en un mundo lleno de maldad. No porque haya muchos crímenes, que también, pero porque nos hemos acostumbrado, porque ya ni siquiera lo vemos mal. Esa es la realidad. Bueno, esta insensibilidad hace que tú y yo no nos preocupemos por pecar, no nos duela pecar y tampoco nos duela el hecho de que haya pecado a nuestro alrededor. Es por esto que dice la Biblia, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que no son insensibles, bienaventurados aquellos a los que les sigue doliendo la maldad, bienaventurados aquellos que están dispuestos a ponerse de rodillas y a clamar y suplicar porque Dios trate con lo que está mal. Dice, porque ellos recibirán consolación. ¿Sabes? Cuando tú y yo empezamos a dolernos por las cosas que están mal, entonces empezaremos a orar por ellas. Cuando tú y yo empecemos a dolernos por las cosas que tú y yo hacemos mal, empezaremos a pedirle a Dios por una victoria en nuestra vida, para vivir bien. Hace unos días hablaba con una persona que había caído en un tremendo problema. Y recuerdo que le dije, ¿cómo sucedió todo esto? ¿Cómo llegaste a donde estás? Y me dijo, esto comenzó el día que dejé a Dios. ¿Sabes?
la sensibilidad que produce una vida de fe, una vida profunda con el Señor, hará que tengas temor de pecar, hará que no quieras vivir mal, hará que busques a Dios para que te dé la victoria en las áreas en las cuales tú no la tienes. Y empezarás a ver las cosas como Dios las ve. ¿Sabes cómo Dios ve el pecado? Como una transgresión, como una ofensa. Y si tú amas al Señor, no querrás ofenderlo, no querrás transgredir su ley. Y entonces te causará dolor. Y cuando te cause dolor, buscarás a Dios para que te dé la victoria, limpie tu vida y puedas continuar adelante con tu relación con Él sin esos pecados en los que te acostumbraste a vivir. Quiero decirte que muchas veces los creyentes, cuando tomamos, antes de ser creyentes, cuando tú tomas la decisión de invitar a Cristo a tu corazón, empiezas a ver grandes cambios en tu vida. De repente yo he visto como algunos creyentes empiezan a estabilizarse y ya no ven más cambios. ¿Sabes por qué? Porque se acostumbran a vivir de una determinada manera. Aquellos pecados que les causaban mucho problema fueron abandonados y dejados. Pero aquellos otros que no les causaban tanto problema, pues siguen viviendo en ellos. Hace poco, hablando con una persona, le decía, oye, pero es que esto está mal. Yo no tengo esa convicción. No, ni la vas a tener. Si no lees la Biblia, si no oras, nunca la vas a tener. Pero mientras no dejes de justificar lo que estás haciendo, jamás tendrás esa convicción. Tú y yo nos podemos acostumbrar a vivir con cierta tolerancia al pecado. Y cuando tú y yo vivimos de esta manera, con cierta tolerancia al pecado, no nos duele. La Biblia dice, bienaventurados los que lloran, los que no pueden ver el pecado en su vida, a los que les duele profundamente el haber hecho algo que pueda ofender a Dios. Pero todavía más, dice la Escritura, irán andando y llorando los que llevan la preciosa semilla. ¿Sabes? Si tú amas al Señor, Dios producirá un amor por las demás personas. ¿Sabes? A mí me ha llamado mucho la atención cómo hoy me importan personas que nunca me hubieran importado. O cómo hoy me importan personas que ni siquiera conozco realmente. Pero hoy me preocupa su vida porque sé el destino que tienen en la eternidad. Y eso me preocupa. Y me preocupa mucho. Y sabes, me duele a veces el ver a personas que están desperdiciando su vida, malgastando su vida, entreteniendo su vida y que no quieren escuchar de Cristo. ¿Sabes? Hace algunos años hubo un muy conocido predicador. Y sabes, empezaron a apodarlo el llorón. No es que lloraba en las predicaciones. Pero cuando él se acercaba con alguien y le hablaba de Cristo y la persona lo rechazaba, literalmente esto lo hacía llorar. Decía, es que no puedo creerlo. Es que no puedo creer que estés rechazando un amor como este. No puedo creer que estés rechazando un perdón como este. No puedo creer que estés rechazando una eternidad al lado de alguien que te ama tan profundamente. No lo puedo entender. Dice, irán andando y llorando los que llevan la preciosa semilla. ¿Sabes qué sucede cuando tú y yo empezamos a hablar de Cristo? Tendremos a veces experiencias extraordinarias como la de Patricia el día de hoy, y por eso es bueno que tú y yo podamos compartirlas entre nosotros, porque esto nos alienta a seguir haciéndolo. Pero, ¿sabes qué va a pasar muchas veces? Te vas a encontrar con alguien que simplemente te dice, no, a mí no me interesa. Hace algo de tiempo hablaba con una persona con una vida hecha pedazos. Le dije, mira, Cristo puede cambiar tu vida. No, eso a mí no me interesa. Ok, ¿y qué te interesa? ¿Seguirte destruyendo? ¿Cómo puedes decir eso? Y cuando tú entiendes la gravedad de lo que el pecado está causando en la vida de la persona o en la vida de este mundo, cuando tú entiendes la trayectoria que tienen literalmente hacia una eternidad separados de Dios, esto debe conmover tu corazón. Si no te conmueve cuando sales todos los días a este mundo y ves lo que ves, si no te conmueve, es porque hace mucho tiempo que no pasas tiempo con el Señor. Si a ti no te conmueve ver a las personas destruyéndose a sí mismas con lo que están haciendo, ¿no te conmueve eso? Es porque te has insensibilizado. Porque necesitas que Dios
vuelva a tomar ese corazón y lo vuelva a hacer sensible a su palabra, sensible a las necesidades de quienes te rodean. Irán andando y llorando los que llevan la preciosa semilla. Habrá veces que tú y yo tengamos que llorar diciendo: Dios, ¿cómo es posible? Toca el corazón de mi familia, toca el corazón de mi padre, toca el corazón de mi hermano, de mi hijo, de mi esposo, y por favor, conquista ese corazón tan endurecido. Y habrá veces que esto te lleve literalmente a las lágrimas. Y ahí es donde entra el contravalor. A ver, feliz y bendecido el que se la pasa llorando. Hablamos de la alegría y la tristeza, ¿recuerdas? La alegría es simplemente una sensación en la cual tú estás eufórico, contento porque las cosas se han dado como tú querías, porque recibiste una bendición, porque algo salió bien. La tristeza, ese sentimiento, ¿no?, que te hace sentir muy mal porque las cosas no salieron como tú querías o como tú esperabas. ¿Cómo puede entonces un creyente vivir llorando y estar feliz y ser bendecido? La Biblia nos lo explica con un concepto que va mucho más arriba, mucho más allá del gozo, de la alegría o la tristeza, y este concepto es el gozo. Dios puede hacerte vivir con gozo, es decir, con satisfacción, con felicidad, con plenitud, a pesar de que un día estés muy contento o un día estés llorando de la tristeza porque alguien que tú quieres mucho acaba de rechazar a Cristo. Irán andando y llorando los que llevan la preciosa semilla. Pero dice después: pero volverán con gozo recogiendo sus gavillas. Volverán gozosos con todo el resultado de aquella siembra. Tú y yo hemos sido llamados para estar sembrando la palabra de Dios, para estar hablándoles a otros de Cristo, compartiendo con otros lo que Dios ha hecho en tu vida y lo que quiere hacer en las suyas. Y dice la Escritura que una vez que tú plantas esta semilla, que a veces es doloroso, porque a veces te pueden rechazar, porque a veces alguien puede burlarse, porque a veces alguien puede no estar de acuerdo, puede decirte que estás loco, puede decirte tantas cosas, pero tarde o temprano vas a regresar trayendo el fruto que trajo esa semilla en la vida de las personas. Hace algún tiempo, cuando acababa de recibir a Cristo, recuerdo que se acercó conmigo una amiga mía. Yo tenía tal vez 2 semanas, 3 semanas de haber invitado a Cristo a mi corazón. Se acercó y me dijo: estoy muy preocupada por ti. Le dije: ¿eso por qué? Me dijo: te has vuelto un terrible hipócrita, me dijo. Le dije: yo también te quiero mucho. No, no es cierto. Le dije: ¿pero por qué piensas eso? Y me dijo: porque tú siempre eras bastante amargadito. Y ahora estás metido en problemas y te veo muy contento. Entonces yo creo que ahora eres un terrible hipócrita. Porque no te está yendo bien y sin embargo te ves contento cuando antes, aunque te iba bien, no te veías contento. Seguramente está mal. Yo traté de explicar lo que había pasado 2 o 3 semanas antes. Mira, lo que pasa es que quiero decirte que yo tomé una decisión, invité a Cristo. No, me dijo: tú además estás loco, además me dijo. O sea, y además estás loco, me dijo. O sea, no puede ser lo mal que estás. Yo recuerdo que esa noche literalmente se me iban cayendo las lágrimas mientras yo caminaba a mi casa. Simplemente decía: Dios, me da tanta tristeza no haber podido explicar lo que tú estás haciendo ahora en mi vida. No supe explicárselo. Pero lo que sí sé es que sí lo estás haciendo. Es que tú estás haciendo algo en mi vida, es que no soy un hipócrita. Es que de verdad tú estás transformando mi corazón. ¿Sabes qué fue triste? Al día siguiente mi amiga no me quiso ni siquiera saludar. No, tú eres un desastre, ya no quiero saber más, ¿no? Más o menos un año después, me fue a buscar y me dijo: oye, he estado observando tu vida y te quiero preguntar, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, dije, ahora sí te lo puedo explicar un poco más que en aquel momento que no sabía qué decirte, pero hoy puedo explicarte que Cristo ha cambiado mi vida. 2 horas después, esta joven estaba entregándole su vida a Cristo. Irán andando y llorando los que llevan la preciosa semilla, pero dice, volverán con gozo trayendo
los frutos de aquello que sembraron las gavillas. Bienaventurados los que lloran, dice, porque ellos recibirán una verdadera consolación. Hace algunos años recuerdo que fui al velorio del papá de un amigo mío. Y lógicamente él estaba triste aquel día, ¿no? Recuerdo que otro amigo venía conmigo y me dijo, "Oye, estoy preocupado por él porque lo veo triste". Le dije, yo estaría preocupado por él si no lo viera triste, ¿no? Y se acaba de morir su papá. O sea, si no estuviera triste, pues estaríamos en otro tema, ¿verdad? Pero estaba triste, realmente triste, ¿no? ¿Sabes qué me impresiona? ¿Cuántas veces tú y yo nos acercamos a personas que realmente están pasando por tristeza? ¿Sabes qué me ha llamado la atención? Conforme vas creciendo en edad vas a más velorios. Eso es inevitable, ¿verdad? Y ahora pues tengo que ir a algunos más. ¿Y sabes qué me ha llamado la atención? Siempre ver a algunos familiares dolientes y en la parte de afuera del lugar, del recinto, del velatorio, gente bromeando y haciendo chistes y hablando de otras cosas. Sin ningún dolor, ¿cierto? Y adentro algunas personas muy dolidas porque acaban de perder a un familiar. Y lo que más me ha llamado la atención es la forma en la que se dirigen con las personas que acaban de tener esta pérdida. Le dan un abrazo, te acompaño en el sentimiento. Pues tú no puedes acompañar el sentimiento a nadie. Esa es la realidad. Oye, lo siento mucho. Antes di que no te responden, pues yo más, ¿verdad? Si yo fui el que se me murió, ¿no? Lo siento mucho, pues yo también, ¿verdad? Es que no sabemos ni siquiera qué decir, porque no tenemos palabras que puedan consolar verdaderamente a alguien que está afligido, que está llorando. ¿Sabes qué me impresionó? Pensar en cómo tú puedes compartir de Cristo para que traiga un verdadero consuelo a sus vidas. Pero muchas veces tú puedes estar como los de afuera, en el chiste y sin dolerte. Y yo me pregunté la última vez que fui en velorio, ¿y Jesús? Y leí en la Biblia lo que sucedió cuando Jesús se apareció en el velorio de un hombre al que él conocía y que acababa de morir. Primero sus dos hermanas salieron a reprocharle que no había llegado a tiempo, porque si hubiera llegado a tiempo seguramente no hubiera muerto. Pero cuando Jesús se acerca, ¿sabes qué me impresiona? Él ve a la gente dolerse, ve a la gente triste y dice la Escritura que Jesús llora. Jesús no lloró por Lázaro, al que iba a resucitar. Jesús no lloró por las dos hermanas que estaban confundidas por la tristeza, pero que iban a aprender una tremenda lección espiritual ahora. Jesús lloró al ver a las personas tristes y conmovidas. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuánto te conmueve ver a la gente que sufre? Tal vez ya no mucho. Y si es así, necesitas mucho más tiempo al lado del Señor. A Jesús le dolía y Jesús lloró con aquellos que estaban sufriendo. Pero Él trajo una verdadera consolación. Resucitó a Lázaro, enseñó a sus hermanas y esto causó no solamente una gran consolación, sino además un tremendo gozo en aquellos que acaban de sufrir un terrible problema. Tú y yo hoy tenemos que aprender a compartir con aquellos que están pasando por problemas, pasando por situaciones difíciles y a orar por ellos y a estar con ellos. ¿Sabes? Hay algunas expresiones que siempre me llaman la atención. De repente alguien dice, no hombre, tengo un tremendo problema, déjame contarte, estoy metido en un problemón. Y la otra persona dice, ah, qué bueno que me dices, oraré por ti. Qué bueno que ore por él. Pero también sería bueno que le hablaras, ¿verdad? También sería bueno que le buscaras. También sería bueno que participaras en su problema, en su dolor. Hace algunos años, leyendo el libro de Job, entendí una cosa que yo nunca había entendido muy bien. Job pasó por una tremenda prueba, sí sabes, ¿verdad? Perdió a su familia, perdió todo lo que tenía, perdió su salud, una situación catastrófica, terrible, muy difícil, ¿verdad? Y entonces llegan tres amigos suyos a consolarlo. Por cierto, si tienes amigos como estos, no los invites. ¿Sabes que llegaron los tres amigos a consolarlo? Y en lugar de consolarlo, ¿sabes qué hacían? Nada más le decían, seguro te vino por algo. Algo hiciste mal, ¿no? Es que estás equivocado en tu forma de ver a Dios. Es que tus conceptos no son del todo correctos. ¿Sabes? Mientras leía eso, ¿sabes qué pensaba? En cómo somos los creyentes, ¿no?
Alguien está pasando por una prueba y los demás piensan, seguro que es que no estaba viviendo bien. Está metido en todo un problema, se lo merece. Pues es bien orgullosillo. O sea, ¿sabes? Es terrible que no podamos dolernos con aquellos que están pasando por un problema. Les decimos, vamos a orar por ti, pero no vas a orar por ellos, porque no tienes ningún cargo para orar por ellos, no te hagas el distraído. Eso se ha convertido en una frase como decir Dios te bendiga o que te vaya muy bien o lo que sea, oraremos por ti. No es cierto, si tú no puedes condolerte con ellos, tú no puedes orar por ellos. Si no te preocupan, no te vas a poner a orar por ellos nunca. No orarás nunca con un cargo genuino si es que llegas a hacerlo. Pero cuando tú y yo podemos participar en el dolor de los demás, cuando tú y yo podemos orar con los demás, cuando tú y yo podemos de esta manera alentar a los demás en una forma real, entonces no solamente seremos consolados, sino que podremos compartir con los demás una verdadera consolación. Después de que los amigos de Job maltrataron a Job, por eso fue lo que hicieron, ¿no? Dios sanó a Job, ¿y sabes qué le dijo a Job? Y ahora ora por tus amigos, ¿no? Porque tus amigos son los que andan bastante equivocados. Y muchas veces esto mismo sucedería si estuviésemos hablando de nuestra iglesia hoy en día. ¿Cuántas veces tú y yo simplemente estamos para juzgar al que tiene problemas y no para ponernos a su lado, ¿no? Y cuando se cayó, se tropezó y se lastimó el tobillo, ponernos al lado y decir, de verdad que te debe haber dolido mucho. Y lo siento mucho. En lugar de decirle, a ver si te fijas, ¿no? Ya no andes tropezándote, ¿no? Bueno, tú y yo tenemos que aprender a poder compartir entonces con otros la verdadera consolación. Felices y bendecidos son los que pueden vivir de esta manera. Dios te va a usar. Dios te va a usar con otros. Dios va a usar tu vida para alentar la vida de otros y traer consuelo. Dios va a poder usar tu vida caminando en este camino de santidad por tu dolor hacia el pecado. Dios podrá usar tu vida para predicar el Evangelio cuando tengas un verdadero cargo por las almas, un verdadero cargo por los demás. Y entonces sí, serás feliz y bendecido. Con eso termina esta bienaventuranza. Y como les dije, estos estudios tienen una tarea implícita, ¿no? La semana pasada les dije, se llevan la tarea, tienen que aprender a ser humildes. Y esta semana se llevan la tarea. Tienen que aprender a llorar en la forma correcta, tienen que aprender a preocuparse por los demás en la forma correcta, tienen que aprender a cuidar su vida en la forma correcta y a vivir una vida sobrenatural desde el punto de vista de las transformaciones que Dios puede hacer en un corazón arrepentido y dolido por los pecados en los que tal vez te habías acostumbrado a vivir y que esta mañana Dios ha traído a tu mente. Es tiempo de una limpieza verdadera de corazón, es tiempo de una limpieza verdadera de nuestras mentes, es tiempo de una limpieza verdadera en nuestra vida, en nuestra iglesia, y de esta manera es tiempo de un avivamiento espiritual que pueda transformar tu vida, tu familia y a nuestro país. Vamos a orar para terminar. Señor, queremos darte muchas gracias por esta bienaventuranza. Gracias, Señor, por enseñarnos cómo podemos ser felices siempre y cuando nosotros aprendamos a vivir tan cerca de ti que puedas sensibilizarnos, llevarnos a vivir una vida limpia, preocupándonos por los demás, por su eternidad, por sus necesidades y amándolos en la forma que tú nos enseñas a amar. Señor, gracias por esto y gracias, Señor, porque tú dices que traerás verdadera consolación a nuestras vidas, porque tú nos traerás de regreso llevando el fruto de la siembra, porque tú nos traerás, Señor, a ser útiles en tus manos para poder llevar consolación a quienes lo necesitan. Señor, queremos pedirte que tú nos hagas felices y que tú nos bendigas también en este ámbito de nuestra vida. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.